El día de ayer hablábamos que nos hace falta una preparación académica para poder tener acceso a mejores trabajos y una mejor calidad de vida. Pero si lo pensamos incluso en la vida natural, cuando estamos estudiando una carrera profesional, también nos es necesario hacer prácticas profesionales. Es decir, nos hace falta ir a algún lado en donde tengamos que poner en práctica lo que hemos aprendido en la teoría. Prácticas profesionales. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta por qué nosotros vivimos sobre la tierra y por qué Jesús vino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque tenemos que practicar. ¿Qué es lo que vamos a practicar? Esas cosas increíbles que nosotros tenemos una idea errónea que solamente nos serán accesibles el día que nos muramos y, lo pongo entre comillas, lleguemos al cielo. Amados, muy buenos días, ¿cómo está usted? Me causa risa porque me río de mí mismo cada vez que pienso en que habrá un día en el que todo va a estar bien. Qué interesante. Y ese día va a suceder el día que me muera. Ese es el pensamiento general que todos tenemos. Todos creemos que tenemos que llegar al cielo y ese día todo va a estar bien. Incluso cuando las personas se mueren, solemos decir: ahora todo está bien, esa persona está en un mejor lugar. Y la pregunta del millón siempre es: ¿por qué la muerte tendría que ser un mejor lugar que la vida? Entonces, ¿para qué nos trajo Dios a la tierra? Si el mejor lugar es el cielo, pues mejor que nos lleve de una vez. ¿Para qué estamos sufriendo aquí? Jesús vino y dijo, y esto está en Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo: divórciense de la manera terrenal de pensar. Divórciense de pensar que todo es solamente el efecto de nuestros hechos y que si no nos va bien en la vida es porque no hemos hecho lo bueno, lo necesario o lo adecuado. Porque cada vez que pensamos de esa manera estamos invalidando la gracia de Dios. Jesús dijo: arrepiéntanse, quiere decir divórciense, quiere decir deslíguense y aprendan a pensar como se piensa y cómo se vive en el reino de los cielos, porque este ya está aquí. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso a vivir una vida mejor. Pero ahora sí, como lo decía en la introducción del video de hoy, tenemos que practicar. Cuando estudiamos una carrera tanto técnica como profesional, nos es necesario hacer las famosas prácticas profesionales, que lamentablemente en muchos casos, lo sabemos aquí en la tierra, nuestras prácticas se dedican a ser el que va por los lonches y el que saca las copias, pero la verdad y la intención de las prácticas profesionales es que pongamos en práctica todo aquello que hemos aprendido en la teoría. Jesús dejó una cita que a mí me fascina. Cuando Jesús empezó a anunciar su muerte para luego resucitar, les dijo a sus discípulos, esto está escrito en Juan 14:12, dijo: las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Y Jesús literalmente lo puso en práctica estando él y viendo practicar a sus discípulos. Si usted recuerda, y lo vimos en los videos de la semana pasada, está esta escena en donde hay 5,000 hombres con sus esposas, con sus hijos y con su familia llegada. Estamos hablando de cuando menos 25,000 personas. Y uno de sus discípulos se acerca y le dice: Señor, manda a estos a su casa para que coman y para que duerman. Le está diciendo: no estamos preparados para alimentar a una multitud. Y Jesús les dijo: denles de comer ustedes. Es decir, los puso a hacer prácticas profesionales. Y si leemos adecuadamente el texto, nos vamos a dar cuenta que fueron los discípulos los que hicieron el milagro y no Jesús. Jesús dio gracias, pero fueron los discípulos quienes metieron sus manos a la canasta de los panes y los peces, y fueron sus discípulos quienes los entregaron a la gente, y fueron sus discípulos los que los multiplicaron hasta alimentar a la multitud, y fueron sus discípulos
los que dejaron al final 12 canastas llenas de panes y de peces. ¿Por qué 12? Una en representación de cada uno de los discípulos que había hecho el milagro. Era la manifestación de gobierno. Ellos estaban empezando a gobernar la tierra por medio del acercamiento del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora sí hace sentido. Nuestras prácticas profesionales son aquello que está escrito en Mateo 28, en donde dice: vayan por el mundo y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y está diciendo, estas son las cosas que harán aquellos que están en sus prácticas profesionales. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosa mortífera y no les hará daño, hollarán serpientes y escorpiones, hablarán nuevas lenguas, creo que ya lo había dicho, y impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amados, si ustedes y yo no estamos dispuestos a hacer prácticas profesionales, difícilmente sabremos de lo que se trata el reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Yo sé que se escucha rudo, pero es necesario. Probablemente nos perderemos del reino de los cielos por no haberlo practicado. Se lo dejo de tarea, dígame qué opina. Nos vemos mañana.